Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, contenta de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo. Hola Quetzali, ¿cómo Hola, estás? Ana. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias también Rosalba. Al contrario. Gracias. Y bueno, pues hoy como verán, pues tenemos una invitada de lujo. Otra vez nos acompaña por aquí la Red Azaleas, pero ahora a través de la voz de Quetzali. Y me gustaría que Rosalba la presentara. Claro que sí, Ana, con muchísimo gusto. Bueno, pues Quetzali Vargas es coordinadora de acompañamientos en Red Azaleas. Le interesa la ginecología autogestiva y la exploración y defensa del cuerpo-territorio por medio de la creatividad, las artes y la apropiación del espacio público. Acompañante de aborto seguro desde 2016 y disfruta de andar en bici, los relámpagos y divertirse con sus amigos. Bienvenida. Muchas gracias. Quetzali, perdón. Pero Soy además Azalea. también Se llama Azalea, sí, por Es mi supuesto. segundo nombre ahora. Pero Claro. además ella es de la Red Azaleas, Sí, ¿no? es Red Azalea, amigas sororarias que acompañan la libertad de elegir un aborto seguro. Es un grupo de mujeres diversas que defienden y difunden la libertad de elegir un aborto seguro desde hace casi 8 años en Michoacán. Son una colectiva autónoma, feminista, apartidista, que acompaña a mujeres y otras personas con capacidad de gestar en situación de aborto. Así es. ¿Qué tal? Muy Sí, bien. y bueno, hoy le pedimos a las compañeras de Red Azaleas que nos acompañaran para dialogar sobre lo que implica la reforma al aborto, ¿no? ¿Y por qué? Porque me parece que es además de ser un tema al parecer coyuntural, pues es una agenda, creo que del feminismo permanente, ¿no? En muchas ocasiones de repente a mí me da la impresión que nos autonombramos como dueñas de una agenda, ¿no? Pero pues el aborto ha sido una parte fundamental en esta idea de la autonomía del cuerpo de las mujeres, de lograr la libertad y la posibilidad de gestar cuando queramos, en el momento que queramos, las veces que queramos, ¿no? Y ese proceso, ese control, pues ha sido parte, yo creo que de las opresiones permanentes de las mujeres. ¿No crees, Quetzali? Sí, yo creo que, pues, más allá incluso de la misma agenda feminista, sí creemos que el hecho de que no podamos aún decidir sobre nuestra reproducción o no reproducción, pues es bastante injusto, frustrante y bastante violento, ¿no? Porque quienes, por lo menos desde la red, estamos acá trabajando a favor de la liberación total del aborto, sí acompañando, es como uno de nuestros principales ejes, pero también realizamos incidencia política justo para promover estos cambios, sí legislativos, pero también culturales y sociales, ¿no? Entonces, creo que muchas de nosotras que estamos acá lo hacemos también porque vivimos experiencias de aborto, ya sea en primera persona o acompañando o estando cerca de mujeres o de otras personas queridas, amadas, ¿no? Cercanas a nosotras, ¿no? Entonces creo que también es importante visibilizar eso, ¿no? Que sí tenemos una postura política, sí nos asumimos feministas, muchas de nosotras incluso nos hemos estado replanteando o hemos reflexionado acerca de qué feminismo, porque también hay un montón de perspectivas, ¿no? A veces hay momentos en los que no nos gusta, a veces incluso nombrarnos algunas feministas, ¿no? A veces nos nombramos más desde lo antipatriarcal, ¿no? También como para no de repente encerrarnos o como quedarnos en una sola perspectiva, pero creo que sí tiene que ver con que realmente y en lo tangible ha atravesado nuestros cuerpos esta prohibición. Y bueno, creo que hubo una coyuntura para que se diera una reforma, ¿no? Lo dialogábamos con Yannick, ¿no? No es hablar ya tanto de las iniciativas presentadas, sino en este momento es hablar de la reforma que ya se dio en el estado de Michoacán y que, bueno, de repente la gente que nos escucha o que nos puede estar viendo, ¿qué le podemos decir que cambió? Okay. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que logramos con una reforma al aborto legal? Ok, pues a lo mejor valdría la pena irnos un poquito antes, como igual para contextualizar. Hasta hace unas semanas en el Código Penal del Estado de Michoacán hay un capítulo específico para el tema de aborto.
Y en principio, pues primero nos menciona cuál es la definición, ¿no? de este delito o este supuesto delito, porque también nos preguntábamos en su momento qué delito estaba cometiendo la persona embarazada, llámese mujer o otro tipo de persona, no sé, un hombre trans, una persona no binaria, etcétera, porque un delito significa hacerle un daño a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué daño a la sociedad estamos haciendo a las mujeres o personas que decidimos abortar, ¿no? O sea, ¿qué es eso que afecta a la sociedad, ¿no? Entonces, es una pregunta que está ahí al aire, ¿no? Nosotras consideramos que ninguno, porque justamente estamos decidiendo únicamente sobre nuestros cuerpos y en ese sentido no habría mayor afectación, ¿no? Como a terceros. En el Código Penal, sobre esa definición, se mencionaba que el aborto era la interrupción del embarazo en cualquier etapa gestacional y que si alguna mujer lo llevaba a cabo voluntariamente, merecía una pena de 6 meses a 1 año de trabajo comunitario. Si bien no era una pena que implica como la privación de la libertad, sí seguía siendo una penalización, ¿no? De todas maneras era criminalizante. Claro. Y lo preocupante es que muchas veces las mujeres que pues eran judicializadas por un aborto espontáneo, por ejemplo, no necesariamente eran procesadas por el delito de aborto, también eran penalizadas o incluso llevadas a juicio, por ejemplo, por otro tipo de delitos, como el homicidio en razón de parentesco. Entonces, acá hay penas mucho más altas, ¿no? Y sí con cárcel. Entonces, hay mujeres que no podemos registrar o que no hay un registro tal cual de que estén procesadas por delito de aborto porque están estos otros delitos, ¿no? Entonces, es gravísimo porque hay mujeres que están privadas de su libertad y llevan años ahí, ¿no? Y no sabemos en qué condiciones. En principio, pues ya que hayan vulnerado su derecho a decidir y hayan sido encarceladas, pues es muy grave, ¿no? Porque pensemos que un aborto sucede en muchas situaciones, ¿no? Podemos tener un aborto voluntario, claro, yo puedo decidir, pero hay situaciones en las que incluso embarazos planificados pues sufren algún evento adverso y necesitan atención ginecobstétrica, por ejemplo, y son estigmatizadas o criminalizadas por una sospecha de aborto, entonces ellas son las que son procesadas y lamentablemente nosotras pensamos como, pues quién sabe quiénes son esas mujeres que abortan, pero si tuviéramos la confianza de acercarnos a las personas, mujeres que están a nuestro alrededor, sabríamos que muchas de ellas han experimentado un aborto voluntario o incluso involuntario, ¿no? Hay muchas historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas, que incluso sufrieron grandes tristezas o grandes soledades por no poder contarle a nadie lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces también esa es una invitación a que reflexionemos que realmente el aborto es un suceso bastante común en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto bien importante, pero tiene que ver con este marco de controlar nuestro cuerpo, ¿no? Porque en ocasiones cada proceso reproductivo no ha sido como validado, ¿no? Yo lo diría así. Y siempre estamos como en un plano de pacientes, con todo su nombre, como lo dice, pasivas, sin conocimiento. O sea, ¿cuántas mujeres no conocen su cuerpo, no saben qué sucede? Y en muchas ocasiones no tiene nada que ver contigo, sino con el propio proceso reproductivo de tu cuerpo, que puede suceder un aborto, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, en la cotidianidad, muchas mujeres han vivido esto, ¿no? Algunas lo dicen, como bien dices, otras no lo dicen, pero sí se vive con mucha culpa por no saber qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? Sí, es que ahí se cruzan otras cosas, como lo es la medicina, ¿no? Patriarcal occidental, ¿no? Así es. En la que la figura del médico es pues intocable, ¿no? No le puedes preguntar, no puedes dudar de tu doctor cuando muchas veces pues también no saben ellos mismos lo que está sucediendo o no están capacitados, actualizados en temas de salud, ¿no? Para atender a una mujer que ha vivido una experiencia de aborto, ¿no? Entonces, ahora esta reforma que se votó el 10 de octubre, que se decretó el 11 y que ya entró en vigor el 12 de octubre del año 2024, reforma el concepto de aborto. Ahora en esta definición, en el artículo 141, se menciona que el aborto es la interrupción de un embarazo posterior
a la semana 12 de gestación. Entonces ahí abre como pues como una especie de paragüitas, ¿no? Como para mencionar que en el estado de Michoacán el aborto se considera en esa temporalidad y se centra ahora en el proceso de interrupción, ¿no? Menciona como tal que es el proceso de finalización, ¿no? De ese embarazo, en contraste con la definición anterior que mencionaba que era la muerte del producto, ¿no? Ya no nos estamos centrando en esta nueva definición, en lo criminalizante o en lo estigmatizante que puede ser mencionar la muerte de algo. Así es. Ahora mencionar como tal solamente una temporalidad respecto a un proceso fisiológico que se interrumpió. Ajá. Y creo que está muy bien que sea así, ¿no? Porque incluso la palabra aborto todavía provoca cierta reacción hasta física y emocional, ¿no? Y no es lo mismo hablar de una interrupción legal del embarazo. Aunque el aborto, lo decíamos o lo comentabas hace un momento, pues ha existido en todas las culturas, en todos los tiempos, o sea, no es algo nuevo, ni es algo que suceda nada más en nuestro país. Las mujeres hemos tenido que tomar decisiones muchas veces sin el consentimiento de la sociedad o de la familia o de la medicina, corriendo riesgos, pasando por situaciones muy dolorosas y en mucha soledad, como comentabas ahorita, ¿no? Entonces, afortunadamente que eso ya... Bueno, esperemos que ya haya pasado, ¿no? Porque a la hora de actuar también encontramos muchas resistencias, ¿no? Sí, algo que también buscamos es justo sacar el tema de la palabra, ¿no? Y todo lo que nos puede implicar imaginar o pensar en la palabra aborto de la oscuridad. Porque esas son como las historias que conocemos y que nos llevan a exigir justicia y demás, pero también existen otras historias en las que las mujeres abortamos tranquilas, acompañadas, amadas, cuidadas, en un entorno seguro, procurado, ¿no? Gracias a nuestro poder de decisión, pero también gracias a otras redes, ¿no? Como lo son nuestro círculo cercano, pero también las personas que brindan, ¿no? Como este apoyo de acompañamiento de aborto seguro. Creo que también es muy valioso rescatar esas experiencias, no nada más quedarnos con la idea oscura del aborto, sino que sepamos, ¿no? Que también el aborto es una decisión válida, que puede ser acompañada si lo deseamos, y que ya en términos médicos y legales, por lo menos ahora en Michoacán, ya tenemos otro marco de referencia, ¿no? Si bien en esta definición se menciona que el aborto se considera hasta las 12 semanas, más adelante en el capítulo 145, si no mal recuerdo, se deroga el delito de aborto voluntario, ¿no? Antes también decía eso, que les comentaba al principio, cualquier mujer que aborte de forma voluntaria en cualquier etapa gestacional será merecedora de una penalización de 6 a 1 año de trabajo comunitario. Ese artículo ya no existe en nuestro Código Penal Michoacán. Entonces, eso significa que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar embarazada que haya decidido abortar de forma voluntaria, sin importar si estamos en primer, segundo, tercer trimestre de gestación, ya no va a ser penalizada, ¿no? Entonces es muy importante que lo consideremos también para que sepamos, ¿no? En dónde estamos paradas, qué podemos exigir. También esta nueva reforma menciona que pues toda esta serie de cambios que se mencionan en este decreto son solo una primera parte en la que el gobierno del estado se compromete a armonizar, ¿no? Por ejemplo, en ley de salud, pues los artículos necesarios para que el aborto sea de libre acceso, ¿no? En las instituciones estatales, con base en el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en todo México, que esa es una disposición federal. Entonces sí tenemos otros marcos normativos, sí tenemos nuestra nueva reforma, pero también tenemos esta otra serie de herramientas, ¿no? Como lo es las recomendaciones de la misma OMS, ¿no? Que también ha estado recomendando que el aborto se saque completamente de cualquier legislación, ¿no? Y a cualquier nivel federal, municipal, estatal, que realmente no exista la criminalización del aborto, porque por ejemplo lo que sucede ahora en esta nueva reforma es que si bien ya si yo quiero abortar voluntariamente en cualquier etapa gestacional no tengo este riesgo de ser penalizada, sí conserva un artículo en el que menciona que el prestador de servicios de salud, llámese doctor, partera, practicante, etcétera,
sí no puede brindar servicios de aborto después de la semana 12, solo bajo ciertos supuestos que ya son las excluyentes de responsabilidad, que igual ahorita las podemos platicar brevemente cuáles son, pero entonces sigue restringiendo, ¿no? O sea, yo puedo abortar hasta donde yo considere, cuando yo considere, pero yo ya no podría acceder en términos de un servicio de salud público, por ejemplo, o privado, a esta interrupción, ¿no? Entonces seguimos teniendo el aborto restringido hasta la semana 12, nos quedamos con este paradigma de la Ciudad de México que ya mencionábamos, pues es obsoleto, o sea, también pensar que solo porque viene de la capital de nuestro país ya estamos actualizados o ya es nuestro marco de referencia más progresista, pues no, la verdad es que nos quedamos muy atrás. Esta legislación, cuando se aprobó el aborto en México ya casi van a ser 20 años, entonces también no hay una diferencia muy grande, ¿no? De conceptos, de herramientas que se construyeron, también. Incluso de contexto, ¿no? Que se construyeron a lo largo de este tiempo. Entonces, pues sí, nosotras más bien apostamos porque se derogue por completo el capítulo de aborto, ¿no? Y que más bien se fortalezcan estas otras instituciones para que sea realidad el acceso de las mujeres michoacanas y personas embarazadas a una interrupción. Qué importante que menciones esto de los mecanismos y las herramientas, porque también muchas veces creemos que o no tenemos conocimiento de cuáles son. Y por ejemplo, esta visión tan centralista que siempre tenemos, creyendo que todo lo que funciona ya funciona en todos los otros estados, o también esta visión de ir siempre hacia atrás porque se está monitoreando los mecanismos de cómo están sucediendo en cada lugar, ¿no? Y todavía hay mucha gente en contra de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, y estos mecanismos en muchas ocasiones son más de lo que piensan estas personas y no de lo que deberían de actuar como funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Que les pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Porque creo que ahí hay una brecha muy grande que de repente hace que estos mecanismos duren mucho más tiempo en llegar a los cuerpos y a las vidas de las mujeres, ¿no? Sí, y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? O sea, en Querétaro, ¿no? Lo que acaba de pasar con esta niña, ¿no? De edad, es pues inaceptable, ¿no? Es frustrante, es molesto, hasta pareciera como algo sacado de la realidad, ¿no? Que una niña menor de edad sufra este tipo de violencia y aún así sea penalizada y aún así sea criminalizada y no se esté pues dando seguimiento, ¿no? A quien realmente debería, ¿no? Por cometer toda esta violencia en contra de ella. Siento que es una muestra muy tangible y muy cercana, o sea, no nos tenemos que ir ni tan lejos en territorio, ni tan lejos en temporalidad, para saber que esto es una realidad, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es como muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Así es. De mencionar que yo leía que hay 10 formas de violación a los derechos humanos de esta niña, justo porque no conocemos los mecanismos y porque estos mecanismos no son los que se han armonizado en cada lugar, no sé, en cada estado, ¿no? Y entonces eso de repente es como muy importante a destacar. No importa que las reformas vayan llegando, y también quería mencionar que justo por eso las acompañantes de aborto seguro han sido tan importantes en este país, y la función pública debería de voltear a ver qué mecanismos se han llevado a cabo, porque han logrado salvar la vida de muchas mujeres sin tener que decirlo, y como tú decías, desde un marco de vínculo amoroso con otras compañeras que te permite realmente seguir viva, y no en esta idea de que el aborto siempre es lo más horrible que puede suceder, ¿no? O pensando en estas historias de los 90s en donde sabíamos que una mujer se introducía un gancho o cualquier otro, no sé, instrumento que fuera punzocortable para detener su embarazo, ¿no? O en el caso también, Ana, y esto lo hago en referencia a casos de amigas, conocidas mías de hace muchos años, que compartieron que después de un aborto ellas no pudieron volver a gestar. Entonces eso también es realmente, no puede ser creo yo que no puede ser una casualidad, ¿no? Creo que fue algo que los médicos o las personas que hicieron esto, que intervinieron, pusieron algo de su forma de ser o de pensar,
y provocaron esto, ¿no? Porque en 2 personas conocidas mías dije, ¿cómo va a ser posible que casualmente no pudieron volver a concebir? Sí, es todo un tema. Creo que el abordaje del aborto seguro necesita ser integral, ¿no? Por Así un es. lado, pues sí, esta base en derechos humanos, la perspectiva también de género, pensando en todas estas otras desigualdades que existen, ¿no? Pensando en el racismo, en el Sí, lo que es clasismo, la en el colonialismo, ¿no? interseccionalidad, donde Exacto. van todas las vertientes, convergen ahí, ¿no? Sí, creo que eso es lo que falta también integrar a todos estos modelos de reformas, ¿no? Como es conocer estos otros escenarios que luego pensamos que son muy, muy lejanos, y si lo pensamos es porque tenemos hasta cierto nivel un privilegio, ¿no? Claro. De que no tenemos ese acercamiento con otras Así es. realidades, y creemos que porque yo no lo vivo o no está cerca de mí, no existe, Y claro que ¿no? sí. Entonces, pues sí, la idea ahora es que podamos difundir que en Michoacán el aborto ya es legal, en términos de que ya no está penalizado, ¿no? Es decir, ya no hay una pena o un delito. Ujú. Pero nos falta, ¿no? Todavía caminar hacia que realmente podamos acceder, ¿no? Así que si yo necesito interrumpir mi embarazo, pueda ir a alguna instancia, ¿no? Del IMSS, del ISSSTE, aquí en Morelia, por ejemplo, ¿no? Que pueda ir yo al Hospital de la Mujer, Claro. que pueda ir al A Hospital Salubridad. Civil, a Salubridad, a solicitar una interrupción del embarazo, y a que no se me niegue, y a que exista todo un mecanismo que permita que se me brinde el servicio sin criminalizarme, que exista la infraestructura, que existan programas, ¿no? También, pues para socializar esta información, ¿no? Porque pues de nada nos sirve que ya esté escrito, pero Si no no se sea conoce. operativo. Ujú. ¿Qué son las cosas fundamentales que a ti te gustaría dejar así como puntos importantes para quien nos escucha de esta reforma que tenemos? ¿Qué es lo que sigue para que realmente podamos acceder al aborto? Pues de entrada, nosotras estamos pensando en trascender esta disyuntiva que, si bien nos ha servido en otros momentos, creo que ahora es momento de avanzarla respecto a qué es la despenalización y qué es la legalización, ¿no? Creemos que son cosas diferentes, y en teoría sí, ¿no? Claro, Despenalizar por supuesto. simplemente Claro. es quitar el una delito, pena. ajá, y legalizar es promover todo esto que ya nos contábamos, ¿no? De generar estrategias, políticas públicas, establecer un presupuesto y que sea operativo, ¿no? Ya en términos de recurso humano, pero también material, ¿no? Pero en este sentido, el aborto en Michoacán sí es legal en términos justos, ¿no? De que ya no tiene una condena, pero de todas maneras podemos acceder a él, ¿no? Porque ya existen estas otras herramientas que platicábamos, ¿no? El lineamiento, se está pensando, ¿no? También exigir que haya una reforma a la ley de salud, justamente para garantizar que podamos acceder a estos servicios, y que sepamos que sí podemos, aunque todavía no esté como funcionando toda esta estructura, ¿no? Que lo permitiría, desde ahorita ya podemos empezar a exigir el acceso al aborto seguro. Pues ese derecho adquirido. Sí, y algo que nosotras pensamos es, pues también nos genera un poco más de chamba, pero también pues de cierta manera con gusto, ¿no? De que a lo mejor seguimos con chamba, pero una chamba un poco distinta, que de todas maneras los acompañamientos de aborto se siguen haciendo, justo porque no se ha difundido esta información, pero sí pensamos en generar mecanismos para acompañar por ahora el acceso a los servicios de aborto en el estado, ¿no? O sea, si alguna persona desea interrumpir su embarazo y desea, ¿no? Como exigirlo ante alguna instancia, pues también con gusto se puede acercar con nosotras y la acompañaremos, ¿no? Porque creemos que ahora lo que toca es justo pues estar monitoreando, observando y exigiendo que realmente esto sea una realidad. Así es. ¿Con qué cerrarías, Quetzali? Pues, ¿qué te parece que sería importante dejar como información también relevante? Pues creo que en la medida de lo posible la información sirve mucho, entonces creo que es importante que cuando la vayamos teniendo cerquita podamos darnos un chance, ¿no? De empaparnos, de no temerle a las preguntas tontas, porque en realidad no existen, ¿no? Cualquier pregunta es válida, entonces si tenemos dudas, pues preguntar cerca, informarnos, porque pues ahora que sucedió esta reforma, en redes sociales veíamos mucho que
que se decía como de sí se despenalizó, pero no se legalizó y de todas formas no sirve de nada porque no vamos a poder acceder. Y nosotros decíamos, es que no es real, ¿no? Porque lo que queremos es que las mujeres podamos acceder y entonces necesitamos no difundir desinformación, ¿no? Necesitamos nosotras poco a poquito, incluso desde lo narrativo, irlo posibilitando y irlo haciendo tangible, ¿no? Entonces, eso, saber justo, aunque sea muy reiterativo, que en Michoacán ya no esté penalizado el delito de aborto voluntario, que claro que todas quisiéramos que estuviera totalmente fuera de nuestro Código Penal, pero también reconocer que este es un logro de todas las personas que a lo largo del tiempo y en los territorios han posibilitado que esto sea una realidad, ¿no? Porque pues sí está el tema coyuntural, el cambio de gobierno, etcétera, pero tampoco podemos negar que muchas de las cosas que están ahora en estas nuevas narrativas en los códigos penales sí vienen desde la calle, sí vienen desde las colectivas, sí vienen desde la sociedad civil organizada, entonces tampoco creer que nos están haciendo un favor, porque también llevamos bastante chamba avanzada y si bien no siempre se logra materializar todo lo que quisiéramos, pues ahí está. Entonces también reconocernos esos avances, porque hubo algunas de nosotras que estábamos muy desesperanzadas y decíamos, no, pues yo en vida jamás voy a ver la despenalización del aborto en Michoacán. Pero bueno, ya estamos acá y lo que nos toca es seguirlo defendiendo y promoviendo. Y la última cosa que a lo mejor sería importante mencionar, ¿qué es esto de ahora modificar la ley de salud para que esto sea posible, ¿no? Porque creo que en el caso de Querétaro, mucho de esto, del mecanismo como tal en las leyes de salud, creo que no se conoce lo suficiente, o la ambigüedad que queda en esa parte hace que haya violación a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Sí, pues es todo un tema, es bastante extenso. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que todos los hospitales, clínicas en las que se tenga acceso a la interrupción del embarazo, pues sepan, ¿no? O sea, desde su organigrama completo, quién hace qué y para qué y en dónde, ¿no? Porque muchas veces vas, solicitas un servicio, pero te dicen, pues yo la verdad no sé a dónde tienes que ir, ¿no? O sea, o a mí no me toca eso y quién sabe con quién. Entonces, que haya realmente como, pues señalado, ¿no? Qué instancia, en qué momento, cuáles son los requisitos. Hay personas que por algún tema de elección que se cruza, ¿no? Como con sus convicciones éticas o políticas, podrían negar el acceso a un aborto. Entonces, en la ley de salud, pues también proponemos que haya sí una forma tal vez de regularla, pero que eso no implique que yo no pueda acceder a mi interrupción, ¿no? Que siempre haya un médico o personal no objetor de conciencia que me pueda brindar, ¿no? Ese servicio también para que yo realmente pueda llevar a cabo, ¿no? Como lo que estoy decidiendo, que haya toda una infraestructura, ¿no? Que posibilite que realmente haya centros específicos dentro de las mismas estructuras que yo pueda acceder, ¿no? Como a estos servicios, también sin demorar demasiado, ¿no? Por eso esta cuestión de que los mecanismos sean claros son muy importantes, porque en una interrupción del embarazo, si ya sabemos que hay una temporalidad marcada de hasta 12 semanas, pues si yo voy a la 11, pero tú me demoras otras 2, pues no a lo mejor ya no entro, ¿no? Que pues en estas excluyentes de responsabilidad, sí hay una que es muy específica, ¿no? En la que se puede brindar el servicio, aunque yo esté fuera de la semana 12, ya la haya superado, siempre y cuando yo demuestre que pedí el servicio dentro de las 12 semanas y se me fue negado por el personal médico, ¿no? Entonces, de esa manera existen todas estas excluyentes que ya teníamos, ¿no? En Michoacán antes de esta reforma, pero aún así es muy difícil acceder a ellas por el tema burocrático, porque no hay voluntad tampoco, ¿no? De quienes están ahí. Entonces, sí necesitamos que sea un abordaje integral, ¿no? Para que realmente opere. Pues Quetzali, pues está abierto el micrófono para ir viendo cómo se va instalando esto, que sea viable, que sea de manera rápida, ¿no? Que no se genere desde los prejuicios o fundamentalismos de ningún funcionario público, funcionaria, ¿no? Y que bueno, cada vez más veamos esto reflejado como derecho en nuestros cuerpos y vida las mujeres, ¿no? No sé con qué cierras, Rosalba.
Pues yo con el gusto de que esto haya sido un logro, ¿no? Porque ellas, como lo menciona, dices, no creo ver esto, decían ustedes, ¿no? Imagínate lo que decíamos nosotros hace 40 o 50 años, pues nunca pensamos que fuera a ser una realidad después de tanta cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues que es un gran logro, una gran alegría. Y que ojalá que se puedan vencer todo lo que hablamos de los prejuicios, porque a veces son los más difíciles de vencer y los que menos se notan así a simple vista en la ley, ¿no? Porque es ya el contacto directo con la gente que va a atender esto, ¿no? Ojalá. Pues muchas gracias a las Redasalias, muchas gracias Quetzali por darte el tiempo para venir a dialogar sobre el tema. Y bueno, pues esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Gracias. Gracias.